Aquellos que tienen poco tiempo pues congregándose con nosotros, les comento que regularmente procuramos ver domingo a domingo alguna serie, y hemos visto pues series el año pasado, la del cristianismo bíblico y verdadero, la de cómo escuchar la voz de Dios, la de la familia según Dios, y bueno, vemos diferentes series que buscamos sean prácticas a nuestras vidas. Y mientras pues bueno, vamos a terminar esta serie que les cuento a aquellos que tienen poco tiempo con nosotros, titulamos ¿Qué padre es ser un padre como el Padre? Es una serie que está muy padre, ¿o no? ¿Qué padre ser un padre como el Padre? Esta serie tiene un doble propósito. En primer lugar, estamos estudiando cómo es Dios como Padre con cada uno de nosotros, y esto nos ha ayudado a fortalecer nuestra relación con Él y a afirmar nuestra identidad como hijos de Dios. Y en segundo lugar, una vez que aprendemos cómo es Dios como Padre con sus hijos, entonces nosotros sabemos cómo tenemos que ser como padres con nuestros hijos o como madres con sus hijos. Entonces ha sido hermoso porque tiene un doble propósito. Aquellos que tienen hijos han podido aplicar esto en sus hogares, y aquellos que no los tienen todavía, o que ya partieron, o que tal vez ya no viven en casa con ellos, bueno, muchos de los principios aún así se pueden seguir aplicando, pero si no, de todas formas aprenden del primer punto, que es ver cómo es Dios como Padre con nosotros. Y hoy vamos a comenzar a estudiar lo que muchos padres estaban esperando, porque la mayoría de los temas que habíamos visto habían sido pedradas duras y directas a la cabeza de los padres, y estaban esperando el momento en el que habláramos de la instrucción, de la reprensión, de la corrección y todo aquello que termine en ción, que le gusta escuchar a los padres de los hijos. Y efectivamente, pues hoy veremos la primera parte de un tema que he titulado La instrucción y disciplina del padre. Aunque algunos padres imaginan que ahora iremos duro y directo a la cabeza de sus hijos, se van a llevar una sorpresa cuando vean lo que la Biblia habla acerca de este tema. Repito, la instrucción y disciplina del padre, primera parte. Antes de comenzar, aclaro, como ya hemos visto muchas veces, quiero volver a repetir, la mejor disciplina, la mejor instrucción, una buena corrección, una buena educación, escúchenme bien, sin todo lo que ya hemos visto, que es, para quienes no estuvieron, básicamente el amor del Padre, el apoyo incondicional del Padre y el amor incondicional del Padre también. Lo que tus hijos hacen determina ciertos privilegios o restricciones, pero no determina cuánto les amas. Cuando tú y yo pecamos, entonces hay ciertas consecuencias, pero Dios nos sigue amando, nos ama porque somos sus hijos, no por cómo nos comportamos. Antes de que le conociéramos, Él nos amó primero. De hecho, la Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, esto no puede estar sujeto a negociación. El amor del Padre, el apoyo del Padre, la fortaleza es imprescindible, es incondicional. Todo lo que hemos visto sin estos aspectos, sin la integridad del Padre, sin el valor de la palabra del Padre, no va a servir de mucho. Entonces, es importante que el tema que hoy comenzaremos a estudiar sea analizado tomando en cuenta los mensajes previos. Los principios que vimos en estos mensajes del principio y el intermedio de la serie o del desarrollo de la serie, ya vimos que pueden ser aplicados con todos sus hijos sin importar la edad que tengan. Estuvimos estudiando principios que puedes aplicar de una u otra forma, por supuesto, con niños de 5 años, adolescentes de 15 años, aborrecentes de 17, con jóvenes de 23, o con hijos que tal vez ya tienen 30 y están casados e hicieron su vida, pero aún así puedes seguir mostrando amor, apoyo, tu integridad y el valor de tu palabra siguen siendo importantes. Entonces los principios son universales, vivan o no en casa, ya corresponde a cada quien pedir o buscar la dirección de Dios para ver cómo pueden aplicar ese principio en cada momento específico de su relación con sus hijos. Sin embargo, los principios que veremos en este mensaje, pues sí van a ser un poco más útiles para aquellos que tienen hijos en casa. Los que no tienen hijos en casa o los que todavía no tengan hijos, no se adelanten. No quiero a ningún joven diciendo, mamá, quiero poner en práctica lo que hoy me enseñaron, así que me voy a embarazar, porque si no, ¿cómo voy a ser una hacedora y no solamente oidora de la palabra de Dios? Los que todavía no tienen, o los que partieron, o los que ya no están en casa, pues bueno, ténganos paciencia.
Y vamos a aprender de todas formas de la parte en la que estudiaremos cómo Dios nos disciplina, cómo Dios nos instruye a nosotros, y de la parte práctica, cuando vemos cómo aplicar eso con nuestros hijos, pues bueno, tú podrás llevar a cabo esto a futuro cuando Dios te permita tenerlos, y qué bueno que desde ahorita puedas estar mejor preparado. Y si no, si ya a lo mejor dices, no, yo a los 80 que voy a querer tener hijos, ¿verdad? Ni que fuera el padre Abraham, ni que fuera Sara. Entonces te va a ayudar de todas formas para poder aconsejar a los demás, a lo mejor para aconsejar a tus hijos cómo tratar con tus nietos, y en lugar de que des un consejo basado en lo que tú crees que es correcto, lo que vimos al inicio de la serie es, vamos a estudiar lo que la Biblia dice que es correcto. En el primer mensaje yo les dije, hay muchos padres que no es que sean malos padres, son el mejor padre según lo que ellos creen, están haciendo lo que saben, lo que pueden, pero a veces no es suficiente. Y escuchamos consejos de todas partes, y algunos son buenos, algunos no tanto, pero no hay como poder estudiar cómo es Dios, el mejor padre de todo el universo, cómo es Dios como padre con nosotros, para así comportarnos también nosotros con nuestros hijos. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo. Es una exhortación dirigida a los hijos, y la exhortación es: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La mayoría conoce este pasaje, pero no tiene idea de qué significa la palabra disciplina. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Qué hace Dios con los hijos que tiene, que ama? Los disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. También la mayoría sabe esto, pero no tiene idea de lo que significa la palabra azota, al igual que no tiene idea lo que significa la palabra disciplina. Y una falta de comprensión que tiene su raíz en una falta de estudio de la Biblia ha traído un caos a muchos hogares. Versículo 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿quién es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Vemos claramente aquí que una característica de Dios como Padre con nosotros como sus hijos es que nos disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama. Y luego dice que nos azota, que algunos pueden, y seguramente la palabra da pie a que interpretemos esto de una manera terrible. Y yo les invito a que continúen en el resto de estos mensajes para que podamos darnos cuenta de lo que la Biblia en realidad enseña, más allá de lo que a primera instancia podemos creer o entender. Dios, por amor a nosotros, nos corrige. Dios, por amor a nosotros, nos disciplina. A veces nos preguntamos por qué Dios permite que personas perversas, personas malvadas prosperen y no hacen nada. Bueno, pues es muy simple. Obvio que tarde o temprano enfrentarán las consecuencias naturales de sus actos y Dios va a intervenir, pero mientras tanto, ¿por qué no han sido reprendidos? ¿Por qué no han sido disciplinados por Dios? La Biblia dice, porque no son sus hijos. ¿Pero por qué yo tantito y luego? Porque eres su hijo. Un hijo de Dios cuando se aparta, un hijo de Dios cuando se corrompe, cuando se empieza a alejar del Señor, sí va a ser corregido de las diferentes maneras que estaremos estudiando en estos mensajes. ¿Por qué el hijo es corregido? Porque el hijo está reflejando algo del Padre. Y Dios se va a encargar de que lo que el Hijo refleje glorifique al Padre. Y si lo que el Hijo refleja no glorifica al Padre, entonces Dios tiene forzosamente que corregirlo. Te lo voy a explicar con un ejemplo, como siempre me ha gustado explicar aquellas cosas que a primera instancia pueden ser polémicas e irrazonables con un argumento razonable, lógico, comprensible y aceptado por todos, o al menos la gran mayoría. Después de esto estaremos de acuerdo en esta actitud de Dios para con nosotros. Si tú vas a un restaurante hoy por la tarde a comer y a la mitad de la comida tu hijo, tus 2 hijos o tus 3 hijos, los que tengas, se transforman en una especie de chango diabólico o algo por el estilo y empiezan a brincar en las mesas, a gritar, a aventar los vasos, a tirar el postre, a insultar a los demás, ¿cuál sería tu sentimiento? ¿Tú te sentirías indignado, enojado, pero también avergonzado y también triste? Ahora, si los que están haciendo ese mismo escándalo son los hijos del de la mesa de al lado,
¿cuál sería tu sentimiento? ¿Te sentirías enojado y también te sentirías indignado, tal vez avergonzado por sus padres, pero no acerca de ti, porque no son tus hijos? Tampoco te sentirías triste porque no son tus hijos. Podría pesarte unos segundos, pero después se te va a olvidar lo que tú acabas de presenciar. Es muy distinto. Cuando otro lo hace, por supuesto que hay enojo, claro que hay indignación, pero cuando son tus propios hijos, además del enojo y de la indignación, hay una vergüenza, porque lo que los demás van a pensar cuando vean a tu hijo brincar como un chango diabólico por todo el restaurante es qué clase de padre tiene que se lo permite, que actúa de esa manera. Pues qué es lo que ve en casa, así se comporta el padre. En ocasiones la respuesta es sí, pero bueno, no quieres tú que nadie lo sepa. Te sentirías triste también de ver a tus hijos actuar de esa manera, y entonces estamos todos de acuerdo en que tú te verías obligado lo antes posible a corregir esa conducta. Y lo mismo es con Dios. Cuando otras personas empiezan a actuar como changos diabólicos y no son sus hijos, no es que Dios sea indiferente, no es lo que quise decir ni lo que dije en ningún momento. Dios se indigna y se enoja, y la Biblia habla de la ira de Dios en contra del pecado, claro que sí, y va a hacer algo, claro que sí. A veces espera, porque la Biblia dice es paciente, está esperando que esa persona se arrepienta, porque si Dios acabara con el mal ahorita, ninguno de nosotros estaríamos aquí, ya nos hubiera chamuscado a todos un rayo del cielo. Pero cuando es uno de sus hijos el que empieza a actuar de esa manera, porque refleja la gloria del Padre, porque es un embajador en nombre del Padre, entonces Dios tiene que hacer algo. No puede permitir que sus hijos estén reflejando el nombre de Dios de esa manera. El Espíritu Santo, dice la Biblia, se contrista también dentro de nosotros. Le duele ver que tú y yo empezamos a desperdiciar el propósito y el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseña todo esto entonces? Que una característica más de Dios como Padre, además de todo lo que ya hemos visto, de que es un Padre que cumple su palabra, que es un Padre íntegro, que vive lo que ordena, que es un Padre que nos ama incondicionalmente, que nos apoya, que nos consuela, que nos fortalece, que está ahí siempre para nosotros. Además de todo eso, es que por amor a sus hijos y por amor a su nombre, los corrige cuando es necesario. Y de igual forma, un padre, una madre creyentes tienen que aprender a educar y a corregir a sus hijos, como estaremos estudiando que Dios lo hace con nosotros. Sin embargo, hay padres que llevan los mensajes previos al extremo y no están ni corrigiendo y mucho menos educando a sus hijos de ninguna manera. Por alguna razón les permiten todo y son incapaces de imponer disciplina, corrección, instrucción, a lo mejor porque los mismos padres se sienten culpables, tal vez porque crean que si les permiten todo, entonces van a ver los hijos qué bonachón. Y yo conozco padres que tienen hijos adolescentes que hacen y deshacen y el padre no hace nada. No, es que quiero que me vea como un buen amigo y que todo es amor y que todo es buena onda en el hogar, y por una u otra razón muchos no hacen nada. Y esta es una actitud que, por la razón que tú quieras, la Biblia no aprueba, sino que reprueba en todo momento. La Biblia nos da un ejemplo clarísimo que tú conoces y que luego puedes, en caso de que no lo conozcas, estudiar en casa. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, del 12 al 36, se nos menciona que Elí, que era el sumo sacerdote, que era el responsable del templo, tenía dos hijos, porque estos no eran hijos, eran hijos, son distintos. Y estos hijitos, los hijitos de Elí, eran todo unas fichitas. Los hombres se comían la comida que era ofrecida en sacrificio y que no les era lícita, fornicaban en las afueras del templo, se iban todas las noches a la taberna de Judá. En lugar de llegar a casa con novias hebreas, llegaban con novias ebrias, que son tipos de mujeres distintos. Eran una fichita, y Elí, en lugar de reprenderlos, de disciplinarlos, en lugar de restringirles su bendición, lo que la mayoría conocemos como castigo, que es más bien una restricción de privilegios, como lo estaremos estudiando, no hace nada y únicamente les dice: no, hijitos míos, esto que oigo que hacen no está bien. Así hay padres: no, hijito, esto está mal, no, esto no es así, pero no hacen nada, no hacen el más mínimo intento por estorbar al pecado de sus hijos. Elí les permite hacer y deshacer como muchos padres lo permiten, y entonces Dios le anuncia a Elí que por su pecado, por ser cómplice de sus hijos, porque él era el responsable, iban a morir los dos en un solo día,
juntamente con él. En el capítulo 4 del 1 al 18 hay una guerra en la cual sus dos hijos son asesinados. Elí se entera y cuando se entera desmaya, se va para atrás, se golpea y muere el mismo día que sus hijos. ¿Qué nos enseña esto? Dos cosas. En primer lugar, que hay muchos padres y madres como Elí. Que los hijos se meten a la casa con la novia y duermen en el mismo cuarto. ¿Y qué crees tú que hacen en la madrugada? ¿Estudiar cuentos de Winnie Pooh? ¿Ver Barney y sus amigos? No, pastor, es que a mí me dijeron que iban a orar y que iban a hablar en lenguas. Sí te creo. Y que iba a caer el fuego. También te creo. Es que por sus frutos los conoceréis. Sí, en 9 meses vas a ver los frutos y los vas a conocer. Y no hace nada. Padres que todavía más cínicamente les dicen, no pasa nada, pero cuídate por favor, mi hijo. Y que empiezan a promover el pecado en sus hijos. Algunos peor, los incitan a pecar. Padres que llevan a sus hijos con prostitutas, padres que les enseñan a emborracharse, que les enseñan a decir groserías, que les enseñan a odiar. Ya no estamos hablando de que permiten el pecado, incitan al pecado. Padres que sus hijos hacen y deshacen, maltratan, humillan a los demás y no hacen nada, le llaman de la escuela, de la iglesia, que le hizo bullying al otro y no hizo nada, y que no estorban el pecado de sus hijos, que les permiten avanzar y no hacen nada. A mí me ha tocado en la iglesia de Toluca, donde todavía pastoreamos al grupo de jóvenes, citar a algunos padres. En ocasiones, pues bueno, citamos únicamente a los jóvenes, pero hay algunos que van con los padres, el papi para todos lados, y les explicamos la razón por la cual sus hijos estarán un tiempo descansando en el ministerio, y en lugar de que los veas pues hablando con sus hijos, reprendiendo a sus hijos, yo no estoy diciendo que les griten ni que los golpeen, porque esto no está bien y lo vamos a estudiar también, pero de las formas que veremos que tienen que actuar, de alguna forma hacerle ver que está mal, no. Los ves que se pasan del lado de los hijos. No, pastor, mi hijo es un arcángel, lo que usted me dice seguramente es una calumnia. No, seguramente no fue él, alguien que se parecía a él, pero no era él. No, él es una blanca palomita. En la escuela pasa lo mismo. Antes se juntaban el maestro y el padre para hablar con los hijos, y ahora llegan el hijo con el padre a regañar al maestro. ¿Por qué le puso 5 a mi hijo? ¿Y por qué lo reprobó? ¿Y por qué no le dio esto? ¿Y por qué lo castigó? Y bueno, pues no es de extrañarse que tengamos el México que tenemos con estas actitudes en la mayoría de los hogares. Hogares en la que los padres y las madres son una calca de lo que era Elí. La mala noticia número 2 es que Elí y sus hijos no terminaron bien. Un hogar así, hermanos, amigos míos, un hogar donde no hay disciplina, no hay corrección, no hay instrucción, no se busca la santidad, donde los padres no buscan que sus hijos busquen a Dios, que les permiten el pecado y que los incitan a pecar, un hogar así está destinado a la destrucción. Tú permites que tus hijos sean inmorales de adolescentes cuando se casen. ¿Quién te hace creer que va a cambiar algo en sus vidas? Y tal vez tú crees que eres el papá bonachón por permitirles tener relaciones sexuales, pero sabes una cosa, cuando ellos se casen, si nunca aprendieron a tener dominio propio cuando eran solteros, ¿qué te hace creer que lo van a tener cuando estén casados? Van a aguantar siendo fieles 4 o 5 años, pero cuando disminuyan los niveles de oxitocina, que es el químico que libera el cuerpo, cuando hay una atracción o una excitación, cuando hay un contacto físico con la persona que te gusta, cuando el ojo se acostumbre a ver, cuando el cerebro asimile esa sensación y deje de producir esa sustancia, entonces tu hijo, tu hija va a buscar otra persona que le traiga esa satisfacción y van a terminar cometiendo adulterio y arruinando su matrimonio. Es por eso que, según las estadísticas, más del 50% de los divorcios ocurre antes del 5º año de matrimonio. No es un cliché bíblico, no es un argumento de religiosos amargados, fanáticos. No, si Dios nos llama a guardarnos en santidad, tiene una razón de ser. Es porque quiere que las relaciones estén basadas en algo que sea mucho más perdurable, mucho más sólido que solamente una atracción física. ¿Qué es lo que pasa? Desde adolescentes actúan de esta manera, se casan actuando de la misma manera, arruinan matrimonios, arruinan a futuros hijos, tenemos esposos infelices, esposas infelices, hijos infelices.
El padre se enoja 30 años después. ¿Cómo le hiciste eso a tu esposa, a tu esposo? Eres una cusca. Pediste en la bicicleta del pueblo porque dicen que todo el mundo te pedalea. ¿Cómo puede ser? Jamás lo creí de ti. Bueno, pues tal vez sea una consecuencia natural, el alcance del efecto dominó que inició 30 años atrás, 15 años atrás, cuando era adolescente y tú tenías la oportunidad de influir en su vida y no lo hiciste de ninguna manera. Voltea con el de al lado y dile, tómala. Ahora, esto no quiere decir que el padre es cómplice. No vayan a agarrar los adultos. Ya ves, mi amor, te engañé por culpa de mi mamá. No, cada quien tiene su responsabilidad, pero los padres se llegan a convertir como Elí en cómplices. Cuando un hijo empieza a maladministrar el dinero desde adolescente, cuando va y choca el coche, cuando va y se gasta todo lo que tiene, cuando lo que tiene es mal habido y el padre no le estorba, que es lo que va a provocar que de grande el patrón y la conducta siga siendo exactamente la misma. Y no nos extrañemos porque después ese hijo va a estar esclavizado al dinero o va a estar pasando momentos de crisis económicas importantes. ¿Por qué? Porque muchos años atrás nunca se le estorbó a esta actitud. Y así podríamos seguir dando muchos ejemplos más. Un hijo que no aprendió a ser responsable, que no aprendió a obedecer a las autoridades, porque nunca fue disciplinado, porque papi y mami siempre lo apapachaban, siempre lo acobijaban. Ojo, ya vimos, tiene que dar amor, tiene que dar apoyo, esto no es negociable, pero que aunado a eso también tenían que haberle reprendido y disciplinado y no lo hicieron. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando empiece a trabajar, pues no va a querer obedecer tampoco las instrucciones y por eso va a ser una persona inestable laboralmente. ¿Por qué? Porque nunca aprendió a hacerlo cuando era adolescente. Y así podríamos seguir con muchos ejemplos más. El punto es que ser un padre o una madre que ama, que apoya, que consuela, no significa ser un padre o una madre que no hace nada ante el pecado de sus hijos, sino todo lo contrario. Ahora, el problema real no es este. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de ustedes está de acuerdo conmigo en todo lo que hemos visto antes. La mayoría estamos de acuerdo en que tiene que haber una disciplina de una u otra manera. La mayoría lo hace. Son pocos los que tal vez digan, no, yo no estoy de acuerdo con esto. No, la mayoría lo estamos. El problema real en la mayoría de las familias y de los hogares es que la mayoría de los padres y la mayoría de las madres no saben cómo hacerlo. No saben cómo educar, cómo corregir, cómo instruir a sus hijos. Y entonces los miras haciendo todo tipo de desastres sin éxito alguno. Algunos día tras día dejan el hígado tirado en el piso, haciendo corajes y berrinches. Hablo de los padres, no de los hijos, por la actitud de sus hijos. Obedéceme, soy tu padre, soy tu madre. Y otras llorando como la llorona. Ay, mis hijos, y ay, es tu cuarto, y todos los días es lo mismo. Y hacen corajes y se enojan y no avanzan ni un centímetro. Todo lo que yo he hecho por ti, por mí existes y por mí tienes vida. Y yo te tuve 9 meses en el vientre. Y todo tipo de argumentos y palabras y no avanzan nada. Otros los ves agarrándose a los pequeñitos aguamazos todo el día porque hay que darles con la vara de la corrección de la vida que dice la Biblia. Hay algunos que ya tienen maestría en esto, hasta se mandaron a hacer su vara de acero inoxidable. Ahora sí, con esta a ver si... ¿no? Y agarran y le rompen la vara en las nalgas a los hijos. Porque la Biblia dice, no, espérame, no cites lo que la Biblia dice textualmente, estudia lo que el texto quiere decir. Porque si te vas a lo que la Biblia dice, entonces también dice que Judas fue y se ahorcó, y por eso te vas a ir y te vas a ahorcar. Entonces, es el peligro de no estudiar la Biblia sistemáticamente, de actuar al método del bibliazo. La abrimos y donde cayó, tómala, ahí está. No, señor, así no es como se tiene que estudiar, así no es como se tiene que leer. Y lo que provoca este tipo de actitud con relación a la Biblia es que de repente la abrimos en un versículo, pero no leímos el previo y el después, porque dice lo que dice, qué significa lo que está diciendo y cómo lo voy a aplicar, y empezamos a hacer un montón de tonterías. Los que tienen hijos adolescentes han empezado una lucha en la que parece que se trata de ver quién grita más fuerte o quién aguanta más haciéndose la ley del hielo. Y los que de plano la ven perdida creen que mandándolos al infierno todos los días, algún día sus hijos se van a arrepentir.
Entonces todos los días, ya como no sirvió nada, ni los gritos, ni la ley del hielo, ni la vara de madera, ni la de acero, ni la de metal, ni la de nada, ni los gritos, pues entonces te vas a ir al infierno. Te voy a leer dónde vas a arder por la eternidad si no te arrepientes. Allí con tu padre el diablo vas a estar chamaco diabólico, hijo de Belcebú. Vale, pobre de tu esposo, ¿cómo le estás diciendo? ¿Y qué es lo que pasa? Nada. Lo peor de todo es esto, que la mayoría de los padres piensan que estas estrategias son bíblicas. Oye, ¿por qué actúas así? Porque la Biblia dice aquí que Dios a azotes nos guía, ni que fuéramos caballos. Que Dios castiga. ¿Y has estudiado qué significa la palabra castiga? ¿O se te olvidó que originalmente el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento en griego? Y lo que tenemos es una traducción confiable de la Biblia, pero que para poderla aplicar mejor necesitamos estudiarla, y en muchas ocasiones el estudio requiere que algunas palabras sean analizadas en su idioma original. ¿Qué significa entonces exactamente lo que hemos estado leyendo? Dios al hijo que ama, en primer lugar, dice versículo 6, disciplina. Dios nos reprende, Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues vamos a estudiarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría piensa que aquí básicamente la Biblia habla de castigos y golpes, ¿o no es así? Así es como la mayoría, seamos honestos, interpreta la palabra disciplina y la palabra azotes. Decimos, disciplina a castigo, azotes, guamazos. Y no es lo que significa. Y yo por eso siempre he dicho, cuán diferentes serán nuestras vidas si leyéramos, estudiáramos y aplicáramos la Biblia. Esa lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Salmo 119, versículo 105. Por eso Dios le dijo a Josué que si meditaba, guardaba y hablaba su palabra, todo lo que él hiciera le iba a salir bien. No es como te lo he dicho muchas veces, que Dios tenga un botón en su trono que diga bendiciones, y cuando tú leíste un capítulo lo aprieta una vez, y cuando lo leíste 2 veces lo aprieta 2 veces, y cuando leíste 3 capítulos lo aprieta 3 veces, y el que no leyó la Biblia le aprieta el botón que dice maldiciones. No, simple y sencillamente cuando yo leo su palabra y la pongo en práctica, empiezo a caminar correctamente y las cosas me van a salir bien en todo lo que haga. Compro un producto y leo el manual del fabricante y utilizo el producto según el manual, el producto va a funcionar bien. Si compro una televisión y la pongo en el sartén para cocinar huevos y llego a reclamar al fabricante que se quemó, me va a decir, pues es usted un inútil, para eso no es la televisión. Y venimos con Dios y le reclamamos, ¿por qué se me quemó la vida? Se me chamuscó el hijo y la esposa. Pues porque lo pusiste en el sartén y no era para eso. Porque nunca leímos el manual del fabricante. Y por eso los hogares en México están como están. Porque en lugar de estudiar las historias de la Biblia, las familias estudian las historias de la Rosa de Guadalupe. Entonces, en lugar de saber qué tienen que hacer para que sus familias funcionen bien, están esperando que un viento pase y que todo se corrija por arte de magia. En lugar de ser la esposa que tiene que ser, y eso es lo que va a impactar a su esposo, en lugar de ser el esposo que tiene que ser, y eso es lo que va a impactar a la esposa, están esperando que un día de repente por arte de magia literalmente lleguen transformados. No es así, es con tu testimonio que ellos van a cambiar, que tu cónyuge, que tus padres, que tus hijos serán transformados. Pero estás esperando a que algún día ocurra simple y sencillamente porque pasó un viento. Y entonces llegó tu esposo con serenata, con mariachis, con flores y te invitó a cenar. Nunca, nunca, nunca va a pasar. En lugar de escuchar el consejo de Dios, las familias en México escuchan el de la señorita Laura, a ver cómo resuelven sus problemas con la señorita Laura. Y entonces, en lugar de que citen a sus hijos en la sala, en el café, y que les digan vamos a hablar como Dios manda, se sientan todos en la casa con los hermanos, vamos a hablar con tu hijo que reprobó y está el hijo en las escaleras y ¡que pase el desgraciado! Porque estamos siguiendo este tipo de ejemplos. En lugar de fortalecernos con las promesas de Dios, cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, y creerle a Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y entonces meditar lo importante que es el que desde pequeño los instruyan en la palabra. ¿Qué es lo que hacen? Nada, porque están fijados sus ojos en las promesas de los horóscopos, no en las de la palabra de Dios.
Disciplina. Soné como Armando Hoyos, ¿verdad? El personaje de Eugenio Derbez, el que se ponía los lentes y raya en medio, ¿sí se acuerdan? Disciplina es la palabra griega paideia. Hay una escuela en Toluca que así se llama. Es una de las que es, o era, no sé, de las más reconocidas, al menos en Toluca. Y paideia, que es la palabra que se traduce como disciplina, no tiene nada que ver con castigo, significa educación o entrenamiento. Fíjate qué interesante. Es trágico que la mayoría interprete esto como castigo, cuando el alcance de la palabra va mucho más allá y el terreno que abarca es mucho mayor que el de solamente castigar. Que el castigo puede llegar a ser parte de la educación o entrenamiento, sí, pero que es la única forma a través de la cual educamos o entrenamos, no. Te lo explico con una pregunta. Si tus hijos van a la escuela a recibir paideia, educación, si no tienes hijos, pero tienes un perro que va a alguna academia a recibir educación, perdón por la comparación de los perros con los hijos, aunque algunos dicen no te preocupes, está perfecto, síguele. Algunos están ofendidos, les pido disculpas por sus perros, si ofendí a alguno de ellos. No es cierto, estoy bromeando. Si llevas a tu hijo a ser educado a la escuela, tu perro a ser educado a la academia, si tú vas con algún entrenador personal a que te entrene en el gimnasio, te entrene en el fútbol, en el básquetbol, en lo que tú quieras, te quiero hacer una pregunta. El que educa o el que entrena, ¿cómo lo hace? ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para educar o entrenar? ¿Únicamente a través de castigos? ¿En la escuela se la pasan castigando a tu hijo? A lo mejor dice sí, pero bueno, eso ya no tiene que ver, ¿verdad? Esa es otra la razón. No es que el que entrena o el que educa siempre esté castigando. Estamos de acuerdo en que puede llegar a ser parte de la educación. Si el hijo se portó mal, el castigo es que va a ser sacado del salón, que va a ser expulsado un día o que va a ser expulsado de la escuela. Es parte de la disciplina cuando hay una conducta negativa, pero no es la única forma de disciplina o de educación. En el entrenamiento es lo mismo. Vemos los casos de algunos deportistas que cuando empiezan a meter división en el equipo, cuando hacen algún berrinche, son aislados del equipo, son enviados a la banca. Parte del entrenamiento es el castigo, pero no es la única forma de entrenar. Hay muchas otras formas y de hecho lo ideal es entrenar y educar de tal forma que las cosas se hagan bien y no sea necesario el castigo. Y el castigo es únicamente en algunos casos extremos que pueden evitarse cuando antes hubo un buen entrenamiento o una buena educación. Y es por eso que muchos padres y madres están fallando, aún cristianos, aunque conocen la palabra, porque están aplicando uno de los métodos de la educación. Estoy diciendo que no tiene que haber castigo, claro que sí, aunque yo, como ya te dije, le llamaría, y luego explicaré por qué, más bien una restricción de privilegios, y lo estaremos estudiando después. Pero si la educación no es integral, si no consta de todas sus partes, sino únicamente del castigo, el castigo sin los otros métodos no va a servir de mucho. Ahora, en este momento yo sé que los teólogos del terror tienen en su mente Proverbios 3:12. Pero ahí dice que Dios a sus hijos los castiga. ¿Cómo de que no? Vamos a leerlo. Proverbios 3, versículo 12. Proverbios 3, versículo 12. Dice así: porque Jehová al que ama, ¿qué hace? Castiga. Ahí están los padres. Por eso me la paso castigándote, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Dice la Biblia que Dios al que ama castiga? Sí. ¿Has estudiado qué significa la palabra castiga? Es la palabra hebrea musar, que significa 4 cosas según el contexto: reprensión, advertencia, instrucción o restricción. Lo más cercano a lo que entendemos como castigo sería la última, restricción de algunos privilegios, de bendiciones, de oportunidades. Pero también es reprensión, o sea, antes de tener que castigar puede haber una reprensión, advertencia, y antes de la advertencia y de la reprensión puede haber una instrucción.
instruyo. Si no se sigue la instrucción, advierto. Si no se sigue la advertencia, reprendo. Y si no se sigue la reprensión o si no se obedece a la reprensión, entonces ahí es cuando restrinjo. Y muchos empiezan el proceso totalmente de la forma, ¿cómo se dice? Al revés. Primero castigan y restringen. Oye, ¿por qué? Porque te lo dije y nunca dijeron nada. Y nunca instruyeron y pocas veces advirtieron. Vamos a explicar esto. Castiga, repito, es musar, que significa reprensión, advertencia, instrucción o restricción. Fíjate qué interesante. Gracias a una traducción incompleta y tal vez un poco defectuosa de un versículo, tenemos a padres por todo el mundo cumpliendo solamente con una parte de su rol como tutores de sus hijos. Y como dice 1 de Juan Diego 10:12, pues por eso estamos como estamos, ¿verdad? No saben qué hacer porque nunca se han dedicado a estudiar la Biblia, porque nunca han leído libros de autores que citen la Biblia o libros basados en la Biblia que hablen de temas como estos. Y literatura, hermanos, hay muchísima. ¿Cómo lo hace Dios con nosotros y por lo tanto cómo tenemos que hacerlo nosotros con nuestros hijos? Vamos a estudiar la Biblia y el significado original de cada una de las palabras que hemos estado leyendo. Vimos que Dios disciplina y ya vimos lo que significa. Vimos que Dios azota y eso, para que se queden picados, lo estudiaremos hasta el siguiente mensaje. Y vemos que Dios castiga, lo cual también ya vimos qué significa. En primer lugar, Dios al hijo que ama, Hebreos 12 lo leímos, lo disciplina. Y disciplina significa educación o entrenamiento. Uno de los significados de castiga que vimos en Proverbios 3 es, ¿qué cosa tiene que ver con educación? Instrucción. Y luego de la instrucción, la advertencia, la reprensión, y hasta el final viene la restricción. Una persona que esté entrenando a alguien, primero lo instruye. Si esa persona no sigue las instrucciones, le advierte. Si no sigue la advertencia, lo reprende. Por ejemplo, un entrenador deportivo. Así es como tienes que jugar. El director técnico, supongamos de algún equipo de fútbol, el que tú quieras, ¿no? Para no entrar aquí en polémica y no marcar a los del Cruz Azul de que van a pasar otro año más sin ser campeones. Pero bueno, ahorita no hay fútbol, así que no nos metemos en eso. Ya después haremos bullying. Así es como tienes que jugar. Y va y hace lo que le da la gana. Entonces lo reprende. ¿Por qué no está siguiendo mis instrucciones? Y vuelve a hacer lo que le da la gana al jugador. Entonces le advierte: si no sigues te saco de la cancha. Y sigue actuando igual. Entonces lo último que hace es lo saca de la cancha, le restringe el seguir jugando. En la educación o entrenamiento es la misma línea. Y qué interesante que en el Nuevo Testamento, en Hebreos, se nos diga que Dios nos disciplina y se educa o entrena, y esto se complementa de una forma tan perfecta con Proverbios 3:12, que dice que Dios castiga, que sin embargo significa otras 4 cosas que van mucho más allá de solamente castigo o restricción. Entonces, disciplina significa educación, y uno de los significados de castiga que tienen que ver con educación es la instrucción. Dios nos educa y Dios nos instruye. Es lo primero que Dios busca, y lo veremos con otro pasaje un poco más adelante. Lo primero que Dios hace es esto. O sea, Dios busca evitar la necesidad de tener que pasar malos ratos con sus hijos. Dios no hace corajes, pero bueno, si alguno de nosotros fuéramos Dios, haríamos corajes cada rato con nosotros mismos. Dios no los hace porque es Dios. Sin embargo, de todas formas, busca evitarse esta necesidad de tener que pasar malos ratos, teniendo que corregir o que restringir su bendición, lo que entendemos como castigo, o que reprender a cada rato. ¿Y cómo busca evitar todo esto? Simple y sencillamente educándonos. ¿Cómo nos educa? Mediante la instrucción o mediante la enseñanza de su palabra. Por eso nos la reveló, por eso la preservó, y por eso de principio a fin en la Biblia se nos exhorta a meditarla y a ponerla en práctica cada día. ¿Por qué Dios nos reveló su palabra y por qué Dios preservó su palabra y por qué Dios es tan insistente en que la meditemos, en que la estudiemos? Porque un hijo de Dios que conoce su palabra y que la pone en práctica no va a tener necesidad de entender por las malas. Yo siempre se lo he dicho a Dios en oración:
Señor, siempre corrígeme, pero si es por las buenas, mejor. Si estoy bien terco y bien ciego y entonces tiene que ser de otra forma, pues ya ni modo. Pero si se puede de otra manera, Señor, evítame el tenerme que dar de topes contra la pared. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Me lo estoy sacando yo de la manga? No, Señor. Salmo capítulo 32, versículo 8, dice así. Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Luego dice el 9. No seáis como el caballo o como el mulo, como son sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Las dos palabras aquí en hebreo son la misma, que significa las riendas básicamente, que es con lo que se guía al caballo, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Cómo es sujetado el caballo y el mulo? ¿Cómo es que son guiados? Los que montan a caballo se suben al caballo y le dicen: caballo, es hora de avanzar, y el caballo empieza a avanzar. Detente, avanza, derecha, izquierda. ¿Así se guía un caballo? Tienes que llevar las riendas, algunos con las puras riendas y otros llevan el látigo y otras espuelas. En fin, son diferentes formas a través de las cuales se lleva al caballo a actuar de cierta manera, a frenarse, a correr, a ir más rápido, a dar la vuelta a la izquierda, a dar la vuelta a la derecha. ¿Por qué tienen que utilizar esos métodos? ¿Por qué se tiene que jalar al caballo de la trompa de la cabeza con todas las riendas? Porque el caballo no entiende con palabras. Si el caballo entendiera, pues sería maravilloso. Lo mismo que a los que tienen mascotas en casa. ¿No has visto personas peleándose con el perro como si el perro entendiera? Como si el perro hablara su idioma. Hay otras formas. Dice la Biblia: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados de esa manera, con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No hay necesidad de tener que pasarla mal, de que Dios jale las riendas de nuestras vidas, de que nos tenga que dar un frenón, de que tengamos que ser guiados o dirigidos a base de métodos que tal vez nos provoquen dolor. Dice Dios: no hay necesidad de eso. Antes del cabestro, antes del freno, antes de las riendas, Dios busca que entendamos a través de su dirección, de seguir su voz, de seguir su consejo. Dios busca que se cumpla lo que dice el versículo 8: hacernos entender y enseñarnos el camino en el que debemos andar, fijando sobre nosotros sus ojos. El problema en muchos hogares, escuchen con atención esto, es que los padres siempre están cuando se tiene que meter el freno. Cuando hay que regañar y castigar y gritar, ahí están disponibles para sus hijos. Cuando es la hora de pedir la boleta de calificaciones, de hacer una lista de inventario en el cuarto, de escanear cómo está el piso de tirado, siempre están ahí. Cuando se trata de ver en qué condiciones llegan los fines de semana, siempre están ahí. Tienen tiempo para cumplir con el versículo 9, pero no tienen tiempo para cumplir con sus hijos el versículo 8. Para estar con ellos y antes de tener que meter el freno, hacerles entender, enseñarles el camino en el cual deben andar y fijar sobre ellos sus ojos. Esto es algo que tú como padre y como madre, y yo como padre, tenemos que hacer entender. Esto significa que no solamente se trata de decir el qué, sino explicar el por qué. Te haré entender, ¿o no es eso lo que significa? Hacer entender a alguien algo. Hijo, esto está bien, esto está mal. ¿Por qué? Por esto y esto. Tú tienes que explicar tus razones y las razones de Dios por las cuales ciertas cosas le son lícitas y algunas no. ¿Por qué no puedo llegar a la hora que me dé la gana? ¿Por qué no puedo agarrar el coche y manejar? ¿Por qué no puedo emborracharme? ¿Por qué no puedo andar con esta persona? ¿Por qué no puedo tener relaciones sexuales? Tienes que explicar las causas, las consecuencias, y para eso el padre tiene que estar bien informado y para eso tiene que buscar a Dios. Entonces, el problema tiene su raíz en lo que hace tiempo ya estudiamos, en que el padre no busca a Dios, y por supuesto que menos va a saber cómo instruir a los demás en sus caminos. Te haré entender.
Decir, ¿por qué? Porque soy tu padre y te callas la bocota. No es suficiente. Ahora, si ya le explicaste y no entiende, pues está bien. Pero ese es hasta el final. Primero es ¿por qué? Bueno, por esto y esto. ¿Por qué te conviene? ¿Por qué no te conviene? La Biblia lo hace. La Biblia nos pide, nos demanda que nos preparemos, 1 de Pedro 3:15 en adelante, para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea, nuestra esperanza tiene una razón de ser. Tenemos que explicar los argumentos razonables de nuestra fe a quienes nos los demanden. A los que dudan, Judas 22, convencedlos. Y esto aplica también para tus hijos. No se trata solamente de haz esto, sino decir por qué algunas cosas les convienen y por qué otras cosas no les convienen. Y es algo que los padres olvidan cuando pasa el tiempo y crecen, y que uno que trabaja con jóvenes y que tiene una edad más cercana a ellos que la que los padres tienen, pues entiende de una manera que a veces a algunos padres de edad avanzada se les puede llegar a olvidar. Te haré entender, te enseñaré el camino, te enseñaré. Ojo, no dice te diré el camino, te enseñaré. Es estar tú con él en ese camino, guiándolo. Es estar tú presente en su vida. Y por eso luego concluye, sobre ti fijaré mis ojos. Hay padres que no tienen sus ojos en sus hijos, nunca están con ellos, como ya lo hemos visto, nunca están en el camino, no les quieren hacer entender, creen que su única responsabilidad es dar órdenes y castigar cuando no se cumplan, y por eso están así sus hogares. ¿Qué nos enseña todo esto entonces? La primera forma de educación es la instrucción. Una instrucción bien llevada, con amor, con tiempo, puede evitarles a todos en casa muchos problemas. Desde Deuteronomio 6 hasta Efesios 6, la Biblia exhorta a los padres a que sean ellos los que instruyan a sus hijos en los caminos de Dios. Hermanos, iglesia no es la escuela dominical, este es un complemento de su educación. La responsabilidad es de ustedes, no de la iglesia. Mi pregunta es, no levanten la mano, pero aquí empiezan las pedradas a los padres. Están bien felices, ya oíste, dicen que te tengo que disciplinar, que no te puedo dejar y que no sé qué y que no sé cuánto. ¿Lo estás haciendo? No levanten la mano. No te estoy preguntando si los traes a la iglesia, si los llevas al discipulado, si los traes al grupo de jóvenes, si los traes a la escuela dominical. No te estoy preguntando si tú les diste material para estudiar. No, mi pregunta es si tú tienes el tiempo para sentarte con ellos en casa, abrir tu Biblia, enseñarles la palabra y orar juntamente con ellos. ¿Cuántas veces a la semana? Al menos una en algún día de la semana. Mínimo diario, cada casa tendría que tener su devocional. Y al menos 1 o 2 reuniones donde pudieran juntarse, estudiar algún libro, estudiar algún capítulo de la Biblia, a que el padre les diera alguna enseñanza, responder a sus preguntas. Pero lo trágico es que no es ni siquiera un día en la mayoría de los hogares, no hablemos un día de estudio, ni siquiera un día de devocional. ¿Y cómo esperan que entonces el hogar avance? Están enseñando a sus hijos la palabra. Deuteronomio 6 dice, cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando andes con ellos por el camino, cuando te sientes con ellos en tu casa. Habla de tiempo, de presencia, de compañerismo, de desarrollar una relación, de aprovechar las oportunidades en medio de esa relación para hablar con ellos. Estás conviviendo con ellos, platicando, citan lo que le pasó a alguien y aprovechas esa situación tal vez para enseñarle algo a ellos. Aprovechas cada momento, cada oportunidad para instruirles. Te sientas con ellos en casa, tienes el tiempo de escucharles, estás en la mañana, en la noche. La respuesta de la mayoría, sé y te diré después por qué, es no. Y yo podría apostarles a que si yo preguntara, ¿sus hijos están bien?, la respuesta también sería no. Y sin duda alguna yo saldría ganando. En la mayoría de los casos esta apuesta. ¿Por qué? Porque perderla significaría decir que la Biblia miente. Porque lo que el Salmo 127, versículo 1 dice, es muy tajante. Ni ganas de leerlo les dieron, ¿verdad? Ya ni quieren voltear las hojas de su Biblia. Salmo 127, versículo 1. Si Jehová
no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Si esta es una coincidencia que hable de la casa y luego de los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El resto del pasaje, ¿de qué habla? De los hijos, de la casa. El primer versículo dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. El problema es que la mayoría piensa que está hablando aquí de un sentido literal, de la edificación, del edificio, de la construcción. No es cierto, no es así. La enseñanza es simbólica, no está hablando de la casa, sino del hogar. ¿Por qué? Porque es obvio, si conocemos la Biblia, que la preocupación de Dios va mucho más allá de varillas y ladrillos. O no me digas que en todas las casas que se construyen Dios está presente edificándola. Hay albañiles y arquitectos e ingenieros ateos que no tomaron a Dios en cuenta en la construcción de su casa y por eso no la terminan. Claro que las terminan. A Dios no le importa eso. El pasaje va mucho más allá de las varas y los ladrillos y las paredes de la casa. El pasaje tiene que ver con los que la habitan. Y la lección es esta: todo tu esfuerzo, todos tus gritos, regaños, castigos, métodos, estrategias que quieras utilizar, todas las recompensas, lo que quieres dar y lo que no quieres dar, si no cuentan con el respaldo de Dios, si Dios no está edificando la casa y edificas la casa a través de cimentarte sobre la roca que es Cristo Jesús, si no lo estás tomando en cuenta, si no están cimentados en la palabra, porque nunca pasan tiempo en la palabra, todo tu esfuerzo, todo tu enojo, todos tus gritos, todos tus corajes no van a servir de absolutamente nada. Si Dios no edifica tu casa, todo tu trabajo va a ser en vano. Entonces, si quieres tener mejores hijos, tienes que entender que se comienza por ser un mejor maestro. Tienes que volver al inicio. No se trata de al final, cuando no hizo lo que le dije o hizo lo que no le dije, le castigo. No, tienes que volver tiempo atrás en la línea del tiempo y entender que el primer paso es la instrucción, y que si no hay una instrucción, no hay una educación, es muy probable que entonces después comience un efecto dominó con una serie de consecuencias negativas en tu propio hogar. Como ya lo vimos, tienes que comenzar tú por buscar a Dios, tú por estudiar la palabra, tú por escuchar predicaciones, tú por leer libros con enseñanzas bíblicas en casa, tú por discipularte. Porque si tú no lo haces, ¿qué les vas a enseñar? ¿Se acuerdan que en Deuteronomio 6 estudiamos? Antes de enseñar dice, tú vas a escuchar y poner en práctica, guardar en tu corazón. Ahora, hermanos, con todo respeto les voy a decir algo, y que se los digo porque me importan sus vidas y sus hogares. Si lo que me importara fuera quedar bien con ustedes y no ustedes, podría haber tratado este mensaje de una forma muy distinta, como algunos lo hacen. Me podría haber echado un pancho estilo predicador latino de los buenos. Podría haber agarrado y no importa si tus hijos están perdidos, si están en el mundo y los tiene Satanás, el Señor los va a arrebatar de sus manos porque son la herencia que Él te ha prometido, porque herencia de Jehová son tus hijos, reclámalos porque son del Señor Jesucristo, aleluya. Y estarían, ¡ay, qué prédica, qué mensaje, wow! No importa lo que pase, la Biblia dice, cree y tu casa serán salvos, ellos pertenecen al Señor, gloria a Dios. Estos mensajes que son a veces más ficticios que los de los políticos, que buscan el aplauso, el reconocimiento de la gente, a mí no me interesa, porque tengo el de Dios y con ese me basta. Uno no es grande por lo que los demás piensen de él, sino por lo que Dios piensa de él. Cuando tú tienes tu identidad bien afirmada en Cristo, y por eso hago un paréntesis, la importancia del curso que vamos a iniciar, muchas cosas en tu vida y de lo que se opina alrededor tuyo cambian drásticamente.
Y es por eso que quienes amamos al Señor y sabemos quiénes somos en Él, nos atrevemos a hablar la verdad que otros callan. Y hablar de una forma que otros no se atreven, porque están buscando fama, reconocimiento, popularidad, dinero, algo que no le importa a alguien que lo tiene todo, que tiene al Señor en su vida. Entonces, escúchame, la mayoría de los padres, en la mayoría de las iglesias, incluyendo esta, no está tomando en serio la educación espiritual, el crecimiento espiritual de sus hijos, aunque digan que sí. ¿Por qué me atrevo a ser tan, ¿cómo se dice? Tan gandalla no es otra la palabra. ¿Por qué me atrevo a afirmar esto? Por muchas razones. Por su fruto los conoceréis, y uno va conociendo a las familias, a los padres, a los hijos, y te das cuenta de esta realidad. Para empezar, como pregunté hace rato, no levanten la mano porque no se trata de avergonzar a nadie. ¿Cuántos enseñan la palabra a sus hijos en casa? Si tú haces esta encuesta anónima, vas a darte cuenta que es más de la mitad de la congregación, menos de la mitad de la congregación la que lo hace. Hay muchos ejemplos que me dan certeza de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, algunos padres se enojan porque se les exige llegar temprano a la escuela dominical a dejar a sus hijos a la clase, una vez a la semana. Y se enojan porque si no llegan a la hora límite, los niños no entran y punto. Y eso que todavía se les da un buen tiempo de tolerancia, que es justamente cuando está terminando la alabanza. Aun cuando la escuela dominical empezó mucho tiempo antes, y en las escuelas seculares a veces no te dan ni 10 minutos de tolerancia. ¿Y qué es lo que pasa? Que en lugar de que el padre se vuelva más responsable y agradezca la preocupación que la iglesia tiene por el crecimiento espiritual de sus hijos, prefieren irse indignados. ¿Cómo es posible? No me dejaron, me los regresaron. A buscar otra iglesia donde les permitan llevar a sus hijos a la hora que al baquetón irresponsable de su padre le dé la gana. No puede ser. Ay, qué padre, aquí sí me dejan llegar a la hora que quiera. Deberías irte de ahí. No deberías estar ni un domingo más en una iglesia que tan poca seriedad le dan al crecimiento espiritual de tus hijos. Y aquí o donde quieras, pero buscar una donde se preocupen en verdad por forjar el carácter de Jesucristo en sus vidas, por tomar en serio la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Pero por qué están felices? Porque no ven de esta manera las cosas, porque lo que les importa no es que sus hijos crezcan. Lo que les importa es que los entretengan, que los diviertan y que alguien se los cuide. Lo que buscan no es una escuela, sino una guardería. Y no es de extrañarse por eso que estén así sus familias. Y tampoco me extraña esta actitud, porque es un reflejo de sus vidas diarias. Tienes a padres comprándole aparatos a los niños para que se entretengan con ellos, y lo que están comprando no es un aparato para el niño, es tiempo para sí mismos. Entretente con esto mientras yo me ocupo en lo que realmente me interesa. Y así están muchos hogares. Los niños todo el tiempo con el teléfono, con el iPad, con el iPhone, con el iPod, con todo lo que empiecen ahí, con la televisión, con la compu, con el Xbox, con el Nintendo, etcétera, 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 etcétera. Los padres nunca están ahí, dicen qué entretenido está mi hijo, y el padre está feliz porque ese hijo no lo está fastidiando y porque no le tiene que dar el tiempo y el amor y la dirección que Dios le exhorta que tiene que dar a sus hijos. Mi pregunta es entonces, ¿para qué tuvieron hijos? Y jóvenes, antes de tenerlos, entiendan que tendrán que cumplir con esta responsabilidad delante de Dios. Tendremos próximamente una escuela para padres permanentemente aquí en la congregación. Otro ejemplo, la respuesta de la mayoría ante materiales de apologética que hemos recomendado, que yo les he dicho, les van a servir para sus hijos. Cuando les pregunten por qué la Biblia en otros libros, papá, me dijeron en la escuela que vengo del chango y comienzo a creer que tal vez es cierto y que mi hermanito es el eslabón perdido. Papá, me dijeron que es anticientífico y para tontos y para inútiles y para iletrados creer en la Biblia, que es un invento del ser humano, que fue alterada con el paso del tiempo, que Jesús no existió, que hay otros dioses y salvadores que fueron crucificados y supuestamente resucitaron mucho antes que Jesús, y que Jesús fue inventado de las historias de
todos ellos, me dijeron que hay contradicciones en la Biblia, me dijeron que si Dios existiera entonces no permitiría la maldad. Papá, ¿por qué lo hace? ¿Por qué Dios no acaba con el mal? ¿Es acaso que no puede, papá, y no es tan poderoso? ¿O es poderoso y no quiere y entonces no es bueno? Papá, ¿qué tienes que decir a todo esto? Y a los padres no les interesa responder. Tú no tienes idea cómo los bombardean en la escuela, en la universidad, de todas estas filosofías. Y lo peor de todo es que tenemos respuestas a las preguntas, respuestas bíblicas y razonables, aceptadas por cualquier ser humano sincero. Y le decimos, padres, ahí están. Yo les he dicho, hermanos, no es porque compren el material, si no tienes para pagarlo, dime cuánto puedes pagar y yo pongo el resto. Y he firmado vales en los que le digo, tiene 20 pesos, que pague los 20 pesos. Ni para el costo salió, pero está bien. Si lo quiere, lo va a escuchar, que lo tenga. No le interesa a la mayoría. Y algún día el hijo crece, hace esas preguntas y el padre no sabe qué decir. Ve, pregúntale al pastor. ¿Tú crees, chamaco incrédulo? ¿O te vas a ir al infierno? Otro ejemplo, la poca literatura que la mayoría lee acerca de cómo educar a sus hijos según la Biblia. No tiene idea todo el material que hay. Si no quieres comprarlo, hay en internet. Ahora, yo le he dicho muchas veces, no es que esto te dé una certeza de que todo saldrá bien. Siempre hay excepciones a la regla, siempre hay malos padres con hijos buenos, buenos padres con hijos malos, pero al menos tu probabilidad de fallar menos y acertar más y por lo tanto tener mejores hijos es más grande, o aumenta la probabilidad si estás preparado y bien informado que si no lo estás. No es que todo sea teoría. Sabemos que en la práctica muchas cosas son muy distintas. Nosotros decíamos, nuestra hija no va a comer dulces hasta que tenga 18 años, ¿sí? ¿Cómo no? Entonces muchas cosas cambian, muchas cosas son distintas en la práctica. Claro que estamos conscientes todos de esto, pero mi punto es, si estamos preparados y bien informados, las probabilidades de hacer mejor las cosas son mayores a que si no lo estamos y vamos improvisando en el día a día. Otro ejemplo, la cantidad de padres que obstaculizan a sus hijos para buscar a Dios, para servir a Dios. Hijos que tienen hambre de estudiar la palabra, papá, llévame a jóvenes, papá, por favor, dame chance, papá, quiero servir, y no los dejan. Padres que castigan a sus hijos con el ministerio, y se los he dicho tantas veces, tienes tantas cosas para castigarles, y les castiga su servicio a Dios. Les castigaste el campamento, pero es que están mal. ¿Y a qué crees que iban a ir? Iban a escuchar una palabra que seguramente iba a impactar en sus vidas, e iban a regresar mejor. Pero quién sabe quién te iluminó y te dio la grandiosa idea de castigarles con no ir a las reuniones del grupo de jóvenes de la iglesia. Es que nada más va a echar relajo. Después de la reunión tal vez, durante la reunión, perdón, pero no venimos únicamente a echar relajo. Entonces, si quieres, le castigas la convivencia que hay después. Le castigas otras cosas, pero no las oportunidades para que él sirva a Dios y para que él escuche de Dios. Y podríamos seguir con muchos ejemplos más que, como te decía, nos muestran que la mayoría de los padres, en la mayoría de las congregaciones, no está tomando en serio la responsabilidad, tal vez por desidia, tal vez por apatía, tal vez por ignorancia. Hoy ese pretexto ya no cabe, de lo que Dios establece en su palabra. Quiero terminar con esto, si me apoyan con el teclado aquí arriba, por favor. Si creías que ya habían terminado las pedradas, viene la más fuerte de todas, muy breve. Las otras fueron como si tú estuvieras lanzando varias piedras pequeñas, y esta es como una roca que te va a caer en la cabeza y que te va a aplastar. Conste que al menos te advertí para que estuvieras preparado. Es una verdad que yo apenas ayer que terminaba de estructurar el mensaje, meditaba, que me mostró el Señor. Si tú no le hablas a tus hijos de Dios, Dios no te va a hablar a ti.
Aclaro, antes de que empiecen por aquí todos los pensamientos y los teólogos del terror a objetar y sacar la Biblia y el griego y el hebreo y todo lo que quieras. ¿Escucharás a Dios llamándote al arrepentimiento? Por supuesto que sí. ¿Escucharás a Dios enseñándote cosas de la palabra? Sí. ¿Escucharás a Dios a través de su palabra exhortándote, hablándote, etc, 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 etc? Sí. Lo que quiero decir es esto: no te va a hablar acerca de tus caminos personales, y por eso cometemos tantos errores. Señor, ¿qué hago? ¿Hago este negocio o no? ¿Tomo esta decisión o no? No te va a hablar acerca de tus caminos personales y de tus caminos específicos, a menos que tú le hables a tus hijos acerca de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es motivado a hablar, a guiar, a dirigir y a bendecir a hombres y mujeres que Él sabe que van a hacer lo mismo con sus cercanos. Es decir, que van a hablar esa palabra, que van a utilizar esa guía, esa dirección, esa bendición para hacer lo propio con sus más cercanos y con su prójimo. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Fíjate, Génesis 18, versículo 16. Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Allí está Lot, sobrino de Abraham, a quien ama Abraham. Antes de hacerlo, dice el versículo 17, que Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios se preocupa por hablarle a Abraham acerca de algo que tenía que ver con Abraham, que era su sobrino Lot. Y luego Abraham intercede por Lot, y total que conocemos el final de la historia. Abraham termina rescatando a Lot. Abraham no se hubiera enterado si Dios no le habla. Dios le habló a Abraham acerca de algo que tenía que ver con Abraham, de un camino personal, de un camino específico. No es que Abraham pudiera leer una porción de la palabra de Dios, que no la tenía, pero suponiendo que la tuviera, ¿verdad?, donde dijera: y destruiré Sodoma y Gomorra, o algo por el estilo. Así hay veces que necesitamos una dirección más específica. Hay veces que tú abres la Biblia y no dice: haz este negocio, dice el Señor, o dile al licenciado Gutiérrez que no, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay veces que necesitamos una dirección personal, específica, el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, y no la tenemos. ¿Por qué? La pregunta que Dios te hace es: ¿para qué la quieres? ¿Qué haces con esa dirección? Dios se pregunta: ¿voy a encubrir a Abraham lo que yo voy a hacer? ¿Y por qué se preguntaba esto? Porque él sabía lo que Abraham iba a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, no solamente iba a terminar su chamba con los hijos, sino con los hijos de sus hijos iba a seguir ahí. Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios dice: ¿cómo voy a encubrirle yo esto a Abraham si él va a ser un pueblo, una nación bendita? Porque yo sé que él va a enseñar mis caminos a sus hijos y a toda su descendencia, hasta que sus días en la tierra concluyan. Dios se preocupa por guiar a alguien, por hablar a alguien, por dirigir a alguien, que a su vez va a enseñar a otros esa misma dirección, ese mismo conocimiento de Dios. Entonces: Señor, guíame, bendíceme. ¿Para qué? ¿Solo para ti, para satisfacer tu ego, tu arrogancia, tu prepotencia, tu vanidad? No. Voy a hacerlo con alguien que sea un canal de bendición para con los demás. Otro ejemplo: ¿en qué condición estaba Elí cuando sus hijos murieron y cuando él murió? ¿Alguien recuerda? Dice el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 15, que estaba ciego. Los teólogos del terror sé que estarán pensando: pero dice que es porque estaba anciano, dice la Biblia. Sí, estaba anciano, ¿y eso qué? Si se trata de agarrarnos a bibliazos, te pregunto: ¿cómo estaba Caleb cuando era anciano? ¿Ciego? No. Le dice a Josué: quiero conquistar ese monte, y le dice: pero tú ya mejor pide tu cocol, tu bastón, y retírate. Toma tu credencial del INSEN y vete al asilo a disfrutar, al asilo, la tierra de Canaán, el resto de tus días. Y dice: no, todavía estoy tan fuerte como el día que Dios me envió. Hasta sus últimos días el hombre fue un conquistador vigoroso, un guerrero de Dios. Entonces es claro que la condición física de Elí reflejaba también su condición espiritual. Estaba ciego físicamente,
como estaba ciego también espiritualmente. Un ciego es el que no veía los caminos de Dios. Su condición exterior era un reflejo de su condición interior. Si él no hubiera estado ciego, habría reprendido y corregido a sus hijos, pero nunca lo hizo. Y hermanos, solamente alguien que está ciego espiritualmente es capaz de actuar como él lo hizo. Vivió ciego y murió ciego. Hay padres que están ciegos también, que no entienden, que no ven, y que hoy es hora que muchos se quiten las vendas de los ojos. Hoy que la palabra de Dios ha sido clara en nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Este mensaje no es para que tú te lamentes y te condenes, sino para que hoy que todavía tienes vida, puedas dar, en caso de ser necesario, una vuelta de 180 grados y corregir aquello que no ha estado bien. Para eso es su palabra. No permitas que el enemigo convierta una palabra que puede ser de bendición en maldición. No te dejes atormentar. Simplemente que esa tristeza que tal vez has sentido, dice la Biblia que la tristeza según Dios nos lleva al arrepentimiento, que esa tristeza te lleve a un cambio en tu forma de pensar, a buscar a Dios y a creerle que Él te habló esta palabra y que si te la habló no es en vano. Todavía no es demasiado tarde, todavía algo puedes hacer. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, Deuteronomio 6, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, y guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como Jehová te ha dicho. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dile ahí en tu lugar brevemente, pero con honestidad: Señor, perdón si en algo de todo lo que hoy hemos estudiado he fallado, y quiero hoy corregir mi camino. En primer lugar, comenzando yo a tomarte en serio. Quiero buscarte, Señor. Voy a buscarte. Voy a estudiar tu palabra. Voy a discipularme si me es posible. Voy a escuchar mensajes, Señor, camino al trabajo, camino a casa. Voy a leer libros, literatura, Señor, basada en preceptos bíblicos, en lugar de tantas cosas en las cuales a veces pierdo el tiempo y no edifican. Quiero crecer yo, para entonces también hacer crecer a los demás. Dios, voy a educar a mis hijos y voy a poner en práctica todos los métodos que siga aprendiendo en esta serie. Perdón si he sido como Elí, si he sido indiferente ante su pecado y lo he permitido, lo he promovido. Me arrepiento, Señor, de todo mi corazón y decido cambiar. Doy en adelante. Tal vez no pueda, Señor, cerciorarme de que ellos no pequen. Tal vez ellos lo hagan, pero en lo que a mí corresponde, yo haré todo lo que esté en mis manos por estorbarles en su pecado. Yo me voy a preocupar, antes de preocuparme por lo que ellos hacen, por lo que yo tengo que hacer. Porque, Señor, tal vez estaba tan enfocado en lo que ellos hacían o no hacían, que se me había olvidado lo que yo no estaba haciendo.
Señor, quiero, como hoy tú me has hablado, educarlos a través de la instrucción de tu palabra. Mientras vivan en mi casa, estarán bajo mi autoridad, y quieran o no, estableceremos al menos un día en el que juntos como familia vamos a buscarte, vamos a alabarte, vamos a estudiar tu palabra. Tal vez se reúnan de mala gana, pero tengo fe en que algún día, uno de esos tiempos, una de esas semillas va a producir fruto en sus vidas, porque la semilla jamás vuelve vacía. Sería un error, padres, que forzaras a tus hijos a que todo el tiempo, todos los días, te acompañaran a todas las actividades de la iglesia, porque pueden crecer amargados contra ella. Pero no pueden reclamarte si al menos una vez a la semana tú les pides que estén contigo y tú les dices que así como tú estás para ellos en las cosas que a ellos les interesa, quieres que estén contigo en lo que a ti te interesa. Y les dices que uno de tus intereses es que juntos puedan estudiar la palabra de Dios. Dile: Señor, lo voy a hacer. Tal vez tengo que prepararme para ello. Mientras ese día llega, leeremos lo que alguien más escribió, escucharemos lo que alguien más predicó, pero no ignoraré mi responsabilidad y comenzaré a prepararme para algún día poder ser yo su líder espiritual.